Hola, 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 muy buenas noches, saludos a cada uno de ustedes. El día de hoy damos inicio a esta sección de entrevistas cristianas, y el día de hoy queremos hablar acerca del proceso hacia el propósito. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, así que prepárense, siéntense, porque lo que se viene cargado de mucha bendición y de muy buen contenido para ustedes. Así que con ustedes la entrevista. Quiero presentarles al invitado y poder lograr esa conexión emocional con ustedes. Dios, la verdad que obra de maneras que muchas veces no podemos entender, no comprendemos. Hay personas que pasan procesos de rechazo, dificultades o incluso hasta desánimo, pero Dios los levanta cuando con un propósito viene y hace algo espectacular. Y hoy tengo el honor de conversar con un hermano que ha sido ejemplo de perseverancia, ha sido ejemplo de fe, y ustedes ya lo conocieron. Me refiero a nuestro querido hermano Melkin Vanegas, a quien muchos conocieron recientemente tocando ese hermoso instrumento musical como es el teclado en el video de la canción Como Saqueo. Bienvenidos, hermanos, y un placer poder presentarles al hermano Melkin. Hola, pues gracias a Dios, aquí estamos. Es un placer estar con usted. Gracias por invitarme a este podcast. Para mí es una bendición y un privilegio, ¿verdad?, estar con usted. Bien, hermano, y para entrar en materia, cuéntenos un poquito cómo comenzó o cómo nació en usted ese amor por la música y sobre todo por ese instrumento como es el teclado. Pues es una historia bastante, como dicen, muy... porque hace unos cuantos años atrás, fue cuando llegué a la iglesia, tenía como 14 años. Llego a la iglesia y pues adorando a Dios, empezó a sentir y miraba que los músicos tocaban y todo eso, y yo decía, algún día yo quiero aprender a poder estar ahí arriba también y poder pues manejar un instrumento. Entonces yo recuerdo que pues en un tiempo hubo una escuelita que tenía la señora María Elisa Vargas, me acuerdo que era cuando estaba de alcalde, había una escuela, entonces era una oportunidad para nosotros. Y yo recuerdo pues que cuando yo salía de trabajar yo me iba, y el que estaba ahí era, me acuerdo yo, que le agradezco mucho a Joel Vargas. Él me ayudó bastante en el principio de la música, ¿verdad? Entonces empecé a aprender guitarra, teclado y también pues bajo. En la iglesia pues tocaba el bajo, y de vez en cuando pues ahí más o menos tocaba una parte digamos así, con guitarra o con el teclado. Pero sí, desde ahí me fue gustando. Entonces cuando a uno le interesa y le gusta mucho, pues yo siempre admiraba eso y decía algún día. Y me fui enfocando y queriendo que alguien me enseñara. Entró en mí como algo que le llaman como cuando uno tiene sed. Y me acuerdo que empiezo a buscar quién me podría ayudar, quién podría enseñarme. Pero de tanto que fui, casi nadie quiso. Entonces, con lo poquito que aprendí, pues Joel Vargas me enseñó y me ayudaba siempre ahí en la iglesia. Entonces ahí me fui quedando. ¿Recuerda usted cómo fueron esos primeros intentos, esas primeros dolores de dedo? ¿Cómo fueron esas experiencias? Pues recuerdo que nosotros nos quedábamos en la iglesia, dormíamos ahí, y las tareas que nos dejaban, cómo practicar y todo eso, yo no tenía un teclado, y nosotros pues no teníamos la posibilidad de poder comprar un teclado o un instrumento, no podíamos para nada. Y recuerdo que pues nosotros nos quedábamos de jóvenes, hay varios jóvenes, nos quedamos en la iglesia, y había un tecladito ahí, que ese tecladito pues yo creo que sufrió, porque todos los que estábamos ahí pasábamos por el teclado. Y pues así fue, y ahí sucesivamente iba buscando quién tenía una guitarra, a dónde podía yo agarrar y ejecutar o aprender de alguien. Entonces fue algo es una historia muy bonita, porque a la vez de años atrás hasta ahora pues. Para que cerremos este segmento de sus inicios en la música, ¿hubo alguien que lo inspiró, alguien que lo motivó
a entrar en lleno en esto del mundo musical? Pues en esa área, yo recuerdo, bueno, yo entro, cuando yo llego a la iglesia tenía 14 años. Y pues la inspiración fue que yo miraba aquel grupo adorando a Dios. Yo decía, algún día quiero estar. El grupo musical de la iglesia pentecostal MI, yo miraba cómo ellos lo hacían y me gustó tanto, me llamó tanto la atención y me motivó eso. Y después fue cuando le dije yo a Joel Vargas que quería aprender. Entonces me fue enseñando poquito lo poquito ahí. Fui aprendiendo hasta pues llegar hasta como estoy ahora. Qué interesante poder ver cómo alguien comenzó. Y ya ustedes vieron un video de Zaqueo, como Zaqueo creo que se llama. Y sus inicios fueron momentos difíciles, pero al mismo tiempo encontró la inspiración para poder llegar a ser hoy un ministro de alabanza y adoración. Amén. Y lo más bonito que podemos decir también es que cuando uno va a aprender, uno sabe para quién o qué es lo que va a hacer con eso. Porque yo creo que, no sé, ¿verdad? Si aquí en Guaymaca o diferentes lugares se encuentran músicos y que ya no están sirviendo como lo hacían antes. Aprendieron en un tiempo, pero no sé qué pasó, se quedaron y ahora están, como dicen, ya no están sirviendo a Dios con esos talentos. Que sea el Señor que pueda llegar y alcanzar de nuevo a esas personas que han dejado ese gran talento que Dios ha puesto en sus manos. Mi hermano Melkin, el llamado de Dios muchas veces se forja en medio de la prueba y de la dificultad. Me gustaría que nos contara un poquito acerca de los obstáculos que usted encontró en el camino. Pues recordando siempre, ¿verdad?, que el enemigo siempre va a buscar cómo poner un obstáculo para que nosotros no sirvamos. Porque cuando nosotros servimos a Dios con un instrumento, nos transformamos en algo poderoso. Porque el enemigo no quiere eso. Y yo recuerdo que en el momento de que estaba aprendiendo hubieron varios obstáculos. Yo recuerdo que una vez en la iglesia me dijeron, no estás haciendo nada, no podés. Y de ahí pues a medida que iba pasando el tiempo hubo rechazos, me rechazaban porque de repente no sé si es que porque no podía tocar bien un instrumento, no sé, venía empezando, venía iniciando. Y pasé todo ese tipo de cosas, para mí era difícil. De repente, no sé, lloraba, sentía tristeza, porque a veces uno en un grupo, en un ministerio, se tiene que tomar en cuenta todos los que están ahí, pero muchas veces no tomamos en cuenta a alguien solo porque no puede y el otro sí puede. Entonces pasé todo ese número de cosas y igual pues pasó rechazos, sí. Atravesó burlas o humillaciones, me imagino. Sí. Pero ¿cómo el hermano Melkin encontró la fórmula o la manera de poder avanzar en medio de esos rechazos, de esa humillación y cualquier cosa que haya atravesado en ese tiempo? Sí, bueno, lo único que hacía yo es que me ponía en ayuno, en oración, porque yo le decía al Señor, me acuerdo que esas eran las oraciones mías. Yo me arrodillaba ahí en la iglesia y cuando iba yo le decía, lo primerito que yo le decía al Señor en oración, Dios, Señor, yo quiero que me des sabiduría. Y le decía que me des conocimiento y que me des inteligencia para poder aprender. Y le decía, yo quiero aprender, yo quiero ser músico. Porque de repente venimos nosotros, hay algo que lo miramos tan difícil y decimos, no quiero o no voy a seguir porque esto está complejo para mí, no le hallo la manera de poder aprender o saberme tal cosa o una canción, un canto, digamos así, ¿verdad? Con los acordes y todo. Entonces a veces uno se enfrenta así y después viene, pues yo lo que pasé fue eso, no podía al principio y no había un apoyo, siempre me decían no, pues no podés, entonces me rechazaba en esa parte, sentí en mi corazón de repente pues tristeza, que ya no, que una vez hasta renuncié, no voy a seguir. Y me acuerdo yo que renuncio y cuando yo renuncio ya no voy a seguir tocando, ya no voy a seguir allá en el ministerio. Ya ahí. Dijo algo importante, pensó en renunciar. ¿Qué lo mantuvo en pie después de haber pensado en renunciar? Pues y no fue que pensé, lo hice, renuncié. Yo recuerdo que llego a la iglesia, estaban todos los músicos y cuando yo llego a la iglesia, digo yo ya no voy a seguir. Ya no me toman en cuenta esto y lo otro y empezaba. Entonces vengo yo, digo ya no voy a seguir. Pero ese día que yo llego, entendí que Dios sí quería que yo siguiera.
Entonces vino, cuando yo llego, digo, me voy a sentar abajo, ya no voy a subir arriba, me voy a quedar abajo como un miembro normal. Cuando ese día que yo llego, en el momento que yo llego, no llegaron los músicos. Y de ahí yo sentí como que me dijo, y de ahí me llamaron y me dijeron, y entonces toque. Ahí fue cuando yo empecé a tocar el teclado y entendí que si Dios quiere, Dios nos motiva, Dios nos da fuerza, porque ahí fue cuando yo sentí todo eso. Mi hermano Melkin, la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Cuéntenos qué papel jugó la fe durante todo este proceso. Pues la fe es llegar a una manera o a un punto donde pueda enseñar a otras personas. Porque para eso hay que saber, hay que tener paciencia, hay que saber enseñar, tratar con las personas. Y aparte de eso, conocer también lo que es una teoría musical. Y de repente pues yo no lo sabía y yo pues continuaba y continuaba, pero yo no sabía. Pero Dios siempre lo va guiando. Siempre he sido una persona que me he mantenido con el temor a Dios y en mi corazón siempre ha estado que Dios es primero. Y puede ser lo que pase, que Dios es el primero. La responsabilidad de ser un músico es que tenemos que dar lo mejor para Dios. No si puedo, o no si cuando yo quiero, o porque estoy cansado. No, es que todo el tiempo tiene que ser. Yo recuerdo que me fui para Tiopacenti. Cuando llego yo allá, yo no sabía cuál era el propósito que Dios tenía para mí. Y era para seguir aprendiendo más música. Y recuerdo que me encuentro allá con una maestra de clases de música y empezaron a darnos sobre la música, empezamos a conocer qué era en realidad la música y a conocerlos, digamos, más que todo como pentagrama, a poder leer una partitura, a poder, digamos, ejecutar otros tipos de instrumentos también, no solo con teclado, batería, guitarra, bajo, sino que también ya metíamos un violín, metíamos un violonchelo, metíamos también guitarra, ukelele se llama, un instrumento pequeñito. Entonces nos fuimos y fuimos explorando y ahí fuimos aprendiendo. Entonces después yo entendí que era porque Dios me estaba preparando para eso. Porque igual dentro del ámbito musical conocemos que hay músicos que sí tienen la capacidad de poder dar una clase, pero hay otros que no. Otros que son músicos y hasta ahí nomás son músicos. Entonces, gracias a Dios, Dios me dio a entender eso. Y ahí fue cuando yo me paré y agarré ánimo de nuevo y digo, Señor, sentí que Dios me habló. Sentí que Dios me habló en ese momento. Sentí en mi corazón que me dijo, es que no te mandas solo, es que yo quiero algo. Entonces, pues Dios me dio ese ministerio. Amén. Así que si usted tiene ese sueño, recuerde que la fe es crucial para que logre su objetivo. Mi hermano Melkin dice que Dios no desperdicia el dolor de sus hijos y que lo utiliza para formar el carácter, lo utiliza para formar esa personalidad en Cristo y para prepararnos para el ministerio. ¿Cómo vio usted esa mano de Dios en todo este proceso hasta acá? Pues como lo decía un poquito atrás, decíamos que Dios siempre está con cada uno de nosotros, pero nosotros somos que sentimos que Dios no está con nosotros. Y yo recuerdo pues cuando pasé muchas cosas en la iglesia, muchos rechazos, yo quería renunciar, lo que decía antes, ¿verdad? Quería renunciar y un día lo hice, pues Dios tocó mi corazón. Cuando Dios toca mi corazón, siempre había dentro de mí que Dios me decía, yo sentía. Yo creo que nosotros podemos sentir cuando Dios nos habla. Podemos sentir cuando nos hace sentir qué es lo que Dios nos dice, hace esto, hace lo otro. Yo recuerdo que Dios me decía, métete en ayuno. Y yo iba y me acuerdo que yo le dije al pastor, présteme la llave, yo voy a ir a ayunar. Y dentro del ayuno siempre le pedí a Dios que me ayudara, que me diera entendimiento, porque quería entender lo que es todo lo que es la música, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, pues pasé unos momentos de dificultad dentro de la iglesia, donde estuve hasta en disciplina, porque a veces uno se vuelve como un poquito rebelde cuando uno tiene unos 16, 17 años. Entonces tuve un tiempo ahí, como dicen, un proceso bien difícil para mí. Y pues pasé ese proceso y fue cuando me fui para Tiopacenti, como lo contaba antes, ¿verdad? Que fui allá y igual pues fui como director musical allá, a ayudarle al pastor. Y recuerdo que mi objetivo siempre era trabajar en la área espiritual.
Y siempre nos metíamos en ayuno, en oración, habían semanas de ayuno con los músicos de allá. Entonces eso me fortalecía a mí. Y en el tiempo que estamos ahora, puedo decir que sucede sí momentos donde uno baja porque el enemigo siempre sigue. Él no se ha cansado, él continúa haciendo su trabajo, su labor. Amén. Y ese es el trabajo de él. No podemos decir nosotros que lo reprendo, que esto y lo otro. No, la fortaleza que nosotros debemos de pedirle es a Dios. Dios nos fortalece para continuar como músico, como ministerio de alabanza, porque no es fácil. El enemigo siempre anda buscando cómo destruir a un músico. Pero Dios siempre está ahí también. Ahora, si nosotros nos descuidamos en esa área del ayuno, descuidamos lo espiritual y solo nos quedamos como músicos, ahí es cuando venimos nosotros y empezamos a fracasar, porque hemos descuidado algo importante que es lo espiritual. El músico aprende y sigue aprendiendo, pero en la área espiritual también tiene que seguir aprendiendo. Entonces son dos cosas que se deben de mantener juntas. Como músico, como ministerio, yo tengo que practicar, pero a la vez tengo que estar ayunando, tengo que estar orando, tengo que estar leyendo la Biblia y tengo que estarme congregando. Si esas cosas están en mí, entonces yo voy a permanecer y siempre voy a ser un adorador a Dios. Amén. Qué bonito escuchar esa experiencia, ¿verdad? Esos aspectos, esos principios que ha aprendido durante este tiempo de proceso, pero durante este tiempo, ¿qué cambió en su vida o qué cambió en su relación con Dios a través de la música? Pues cambió mucho, porque ahora no puedo adorar a Dios sin saber qué es la adoración, y más a través de la alabanza. Es algo tan poderoso que me ha hecho sentir, y Dios ha ido cambiando varias maneras o varias conductas de mí. Porque yo recuerdo que uno como persona siempre comete sus errores, tiene su carácter, su temperamento, como dice, ¿verdad? No es carácter, sino que temperamento. Porque el carácter, debemos de forjar el carácter de Cristo en nosotros. Pero el temperamento muchas veces nos hace que ahí nomás nos quedemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan esto está malo. Pero cuando nosotros mantenemos el carácter de Cristo, aprendemos a ser humildes. Entonces, durante todo este tiempo, pues yo sé qué es la adoración a Dios. Entonces, para mí es algo eso es como quitarle las muletas decíamos no sé a dónde fue, que decíamos que la fe es algo tan importante en nosotros, y más como músicos que tenemos que conocer a profundidad. Ese es como que usted le quite las muletas a alguien que no pueda caminar y usted le diga camine, y sin muletas ¿cómo va a caminar? Entonces así es la fe. Nosotros nos apoyamos en esa fe si lo creemos así, ¿verdad? Entonces a la mayoría, y cada músico o cada alumno que va aprendiendo, entonces se le va enseñando esa parte para que él vaya aprendiendo también, no solo en el área musical, sino en el área espiritual. Amén. Mi hermano Melkin, para cerrar este bloque, ¿cómo se siente que Dios utilice su talento? Y para los que conocemos al hermano Melkin, no solamente es ejecutar el teclado, también el poder enseñar a otros. Es un don que Dios ha puesto en sus manos. ¿Cómo se siente que Dios use tanto el talento para ministrar a otros durante ejecuta el instrumento, como también a la hora de compartir con otros el conocimiento? Para mí, yo me siento bendecido, privilegiado, ¿verdad? Por Dios, porque Dios puso eso en mí. Y pues es algo que no se puede como describir, que no se puede decir cómo es sentir en el momento cuando uno está impartiendo una clase, ¿verdad? Y saber que esas personas están aprendiendo para servir a Dios, es un privilegio enorme, una bendición grande de parte de Dios. Amén. Así que si usted quiere poder experimentar esto, no olvide lo importante que es Dios en el proceso. Así que acerquémonos más al Señor. Amén. Hermano Melkin, hace poco tuvimos el honor de verlo ejecutar ese canto como Zaqueo. Cuéntenos un poquito. Muchas personas se conmovieron, muchas personas al mirar el video hasta me lo pidieron. Me dijeron, mándenme ese video, y yo se los mandé a algunas personas, incluso la hermana Ada. Saludos para la hermana Ada si nos mira, porque lo conocieron y les gustó la canción. ¿Qué significó para usted ser parte de ese momento? Pues la verdad que es una bendición grande, porque
gracias a Dios, pues Dios pone esos talentos tan bonitos, ¿verdad? Que, como les digo, igual que otros músicos, ¿verdad? Tienen esos talentos. Y es un privilegio, un placer, digamos, hacerlo de todo corazón, que a las personas les guste. Y pues eso también nos motiva un poco para poder seguir hacia adelante, ¿verdad? Porque muchas veces como músicos pasamos procesos difíciles y a veces como que sentimos que nos hace falta esa palabra de ánimo, de aliento, que alguien admire o mire lo que nosotros hacemos. Es algo bonito. Muchas veces podemos decir lo que callamos los músicos o lo que pasamos los músicos, como se dice así, ¿verdad? Es algo muy bonito, es un privilegio de verdad. Y eso que fue algo improvisado, ustedes vieron que no es algo con mucha producción ni nada profesional, fue algo que surgió en el momento, ¿verdad? Algo sí. que sucedió y lo grabamos y ya me hicimos un poquito de edición y lo subimos y muchas personas lo están viendo. Si usted quiere verlo puede ir a las redes sociales que van a estar apareciendo en este video, deje su like, el comente y también compártalo para que más personas puedan ver al hermano Melkin ejecutando el teclado. Mi hermano, ya para ir finalizando, cuéntenos un poquito cómo podría usted hacer un llamado, cómo usted podría dar un mensaje para las personas que nos están viendo y que de repente están en algún proceso tal vez no tan fácil y quieren convertirse en verdaderos adoradores. Sí, bueno, primeramente pues decirle que lo primerito que debemos de hacer es confiar en Dios, creer, tener esa fe de que un día va a pasar ese proceso. De repente tenemos que pasar procesos de aprendizaje que no va a ser muy fácil. Pero ánimo, adelante, que eso lo va a llevar a ser un mejor adorador, de repente a ser un músico humilde, a ser un músico que le sirva a Dios de corazón, no solo porque quiere, digamos, que lo miren las demás personas, ¿verdad? Sino que para adorar a Dios. Y van a pasar momentos de esos, pero sí, yo les animo que sigan adelante y que pues el objetivo o la meta es que siempre lo hagan para Dios. Adorando a Dios de corazón, entonces ustedes van a ir aprendiendo más porque Dios les hace sentir en su corazón qué es lo que va a hacer. Y otra, no es bueno sofocarse o sentirse uno mismo o ser estricto con uno mismo, ¿verdad? Porque de repente no sabe tocar tal cosa, no, a su tiempo lo va a ir aprendiendo poco a poco. Y si alguien le dice que no puede, que esto y lo otro, pues usted no se desanime, continúe adelante, ore a Dios, ayune, lea la Biblia, congréguese siempre y va a ver la bendición que Dios tiene preparado para usted y después un día va a contar y lo va a dar como testimonio también. Bueno, el hermano Melkin ya reveló los secretos para que usted tenga éxito en este proceso de la música y recordar algo importante, y es que durante la entrevista o durante la historia de nuestro hermano Melkin nos hemos dado cuenta de algo muy importante, y es que Dios no escoge a los que ya están capacitados, sino que empieza un proceso para formar y capacitar a las personas que Él llama. Así que si usted es un llamado de parte de Dios, Él va a hacerlo desarrollarse y alcanzar ese tiempo de convertirse en un adorador genuino. Mi hermano Melkin, sus palabras de despedida. Amén. Bueno, gracias por las personas que están allá, que nos están observando y gracias a usted también por haberme invitado. Y yo creo que no va a ser la primera ni la última vez, pues de repente vamos a estar otras veces más. Y fue un privilegio y un placer haber estado. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y así llegamos al final de la entrevista de hoy, del proceso al propósito. Así que agradecemos al hermano Melkin que el día de hoy pudo compartir con nosotros su historia, esa historia de éxito que nos inspiró para poder avanzar en el día a día en ese proceso, del proceso al propósito que Dios tiene para sus vidas. Así que gracias mi hermano Melkin, espero que le guste el video y que Dios siga bendiciendo su ministerio, tanto musical como un adorador, como también el ministerio para enseñar. Dios les bendiga.